Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos muestras tu palabra y en tu palabra tu voluntad, la cual nosotros queremos cumplir. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, a comprenderla de tal manera que nuestra vida pueda ser transformada para la gloria tuya. Señor, ponemos este tiempo en tus manos rogando tu dirección, que tú, Señor, a través de tu Espíritu nos indiques el camino por el cual debemos andar. Bendice, Señor, nuestras vidas, ayúdanos a hacer bendición y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar y si usted sigue los videos en el canal de YouTube, usted verá que los miércoles también, de hecho empezamos con el Apocalipsis, pero de una manera devocional, y aquí lo vamos a hacer ya de una manera más estricta, buscando la exégesis para comprender y entender lo que verdaderamente Dios nos dice. Escrito por el apóstol Juan, y esto es porque fue expatriado, fue llevado a la isla de Patmos, aquí nos lo va a decir posteriormente, y también fue escrita aproximadamente entre el año 95, 98, menos más, pero fue el último de los libros agregados en el canon bíblico. El canon bíblico consta de 66 libros, 37 en el Antiguo, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, y el Apocalipsis es el último. Ahora, hay Biblias que tienen más libros, pero se le conocen como deuterocanónicos, libros que existían, por ejemplo, en la Septuaginta, que era la escritura que leían los judíos en la época de Jesús, pero estaban en otra sección como libros no inspirados, sino como libros allí de historia. Así que si usted quiere leer a Tobías, si usted quiere leer a Judith, si usted quiere leerlo, puede hacerlo. Realmente no tiene nada que esté oculto, pero sí algunas de las prácticas que se hacen ahí, pues prácticamente son contrarias a lo que la Biblia dice. Por eso no están dentro del canon de los libros inspirados por Dios, pero sí como libros de lectura que los judíos tienen como libros históricos. Así que vamos a empezar con el Apocalipsis, capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Y aquí es donde tenemos la palabra apocalipsis, que es la palabra en griego para revelación y para lo que nosotros conocemos como apocalipsis. Se ha castellanizado, realmente ha sido una transliteración porque apocalipsis y apocalipsis es muy similar y significan prácticamente lo mismo. En algunas traducciones no se llama Apocalipsis, sino se llama el libro de la revelación de Jesucristo. Ahora, este libro nos dice que es de Jesucristo, lo cual de alguna manera nos indica que es la revelación que Cristo quiso dar a su siervo Juan. Por eso dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí la palabra pronto es indeterminada. ¿Por qué? Porque recordemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años para Dios es como un día. Entonces, pronto es el tiempo de Dios y no el tiempo nuestro. Entonces, a veces uno puede pensar, y de hecho hay un grupo de estudiosos de la Biblia que se les conoce como los preteristas, que dicen que esto ya pasó, que el Apocalipsis ya pasó. ¿Y cuándo pasó? Bueno, en el año 70, cuando fue destruido el templo. Sin embargo, muchas de las cosas que están en el Apocalipsis, como la luna, como las estrellas y como muchas cosas que vamos a ver, que son verdaderamente
llamativas y que son destructivas en la tierra no han sucedido. Por lo tanto, entendemos que esto es un libro profético que aún no se ha cumplido. Y recuerde que también la profecía a veces tiene un cumplimiento a corto plazo, un cumplimiento a mediano plazo y a veces a largo plazo. Entonces, de alguna forma, entendemos que el Apocalipsis no ha acontecido. Sigue diciendo el texto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Recuerda que la palabra ángel es mensajero y Juan es el apóstol. ¿Por qué es el apóstol? Algunos dicen que es otro Juan. Sin embargo, el léxico de Juan es muy particular, es muy, de alguna manera, de amor y menciona palabras que se distinguen como si fueran del apóstol Juan. Es como el apóstol Pablo. Una de las cosas que hay, digamos, inconvenientes con el libro de Hebreos, que muchos se lo dan a Pablo, es su forma de hablar. Se distingue Filipenses, Efesios, Corintios, Romanos, que son del apóstol Pablo, por su forma de literatura, su forma de expresarse y aparte su firma, yo el apóstol Pablo. Y aquí prácticamente nos dice que es Juan, y Juan el menor y Juan el último de los apóstoles. Verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esto, de alguna forma, el apóstol no va a decir ninguna otra cosa que no sea algo que haya experimentado en carne propia. Por eso dice las cosas que has visto. Y curiosamente, la primera carta de Juan empieza así: lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos, lo que hemos visto y lo que hemos contemplado. Entonces, eso es muy importante y lo refiere acá también. Primera bienaventuranza, la palabra para bienaventuranza es Macarios, y de alguna manera esto es gozo o largura de ánimo o dichoso o doblemente feliz. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Otra vez, tiempo indefinido. El cronos no es una fecha exacta que nos dice en tal año, porque recuerden, los apóstoles le preguntaron al Señor, ¿cuándo serán estas cosas y cuáles serán las señales de tu venida? Y él le dijo, ni aún el Hijo del Hombre tiene potestad para decir esto. Así que es indefinido, no se sabe, pero dice pronto, lo cual indica que el creyente tiene que estar expectante acerca de los tiempos. ¿Cómo vas a amar la venida del Señor si no estás expectante de los tiempos? Y hay una corona para los que aman la venida del Señor. Verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Bueno, vamos a empezar con el 4. Juan a las 7 iglesias, entonces ahí tenemos el autor. Las 7 iglesias dice que están en Asia y las ubicamos en Asia Menor, porque uno cuando nos dice Asia regularmente pensamos que los asiáticos son los chinos, ¿cierto o no? Los japoneses, los de Indonesia, por ahí, Asia, no. Asia Menor, que está, y están estas iglesias, estas 7 iglesias, para mejor ubicación en la Turquía actual. ¿Sí? Entonces, estas 7 iglesias estuvieron allí. Allí predicó el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, allí estuvieron. 7 iglesias. Y entonces sabemos que esas 7 iglesias ya no existen, por lo tanto muchos piensan que ya pasó el Apocalipsis. Sin embargo, las 7 iglesias refiere a épocas de cómo ha vivido la iglesia, que lo vamos a ver
cuando es el mensaje a las 7 iglesias. Así que no nos adelantemos. Entonces, sigue diciendo el texto que están delante de su trono. Esto es algo que de alguna manera tenemos que tomar en cuenta. ¿Dónde está el trono de Dios? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Bueno, están delante de su trono, lo cual indica que las iglesias, estas, ya están en el cielo. Y eso es algo que tenemos que ir ubicando a través del libro del Apocalipsis, que hay eventos que suceden en la tierra y eventos que suceden en el cielo. Sobre todo cuando se habla del trono de Dios. ¿Okay? Verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero en importancia, y el soberano de los reyes de la tierra, es decir, el mandamás, el rey de reyes y señor de señores, el que nos amó, pasado, y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Así que si usted busca un quita pecado, solo el único que quita el pecado es la sangre de Cristo. Así que yo puedo decir, bueno, ya no voy a pecar más, ya no voy a hacer ningún pecado desde ahora hasta que me muera. Y lo puedo intentar. Sin embargo, ya el pecado de soberbia, ¿verdad? Ya no voy a pecar más como si fuera yo quien, ¿verdad? Ya ahí estoy pecando. Pero imagínese qué va a hacer con los pecados que ya cometió. Si tuviera 10 años de edad y cometiera un pecado diario, uno nada más, en 10 años, ¿cuántos pecados serían? Más de 36,000 pecados. Entonces, o de 360,000 pecados. Imagínense. Ahora, si usted nunca hubiera pecado, nacemos con un pecado. El pecado que le llaman el pecado original. Ese pecado que es imputado al hombre y que cuando nace con la naturaleza pecaminosa. El cielo es un lugar santo, donde habita un Dios que es 3 veces santo, y en ese lugar no puede habitar el pecado. Entonces el hombre tiene que resolver ese problema del pecado, y ese problema lo resuelve Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La obra la hizo Cristo en la cruz para redimirnos, para salvarnos, para comprarnos, para que seamos hechos criaturas de Dios. Entonces, aquí este pasaje es sumamente importante. La única forma de limpiar el pecado es a través del sacrificio de Cristo. Si no, nadie podrá ver a Dios. Dice la Escritura, sin santidad nadie podrá ver al Señor, y sin santidad es sin pecado. O sea, si tú tienes pecado, no podrás entrar al cielo, y el que puede resolver tu problema es Cristo el Señor. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí es una doxología, una adoración a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él hizo y por lo que Él va a hacer. Entonces, seguimos, verso 7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí este pasaje es muy similar al que tenemos en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, del 13 en adelante, donde empieza a decir el apóstol Pablo: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Y habla de que el Señor va a venir por su iglesia. Y está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, allí este pasaje no refiere al arrebatamiento de la iglesia, sino a la segunda venida del Señor. Hay una gran diferencia entre el arrebatamiento y la venida del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que a la final trompeta, dice Cristo con voz de mando, con trompeta de Dios,
Dice, resucitarán los muertos. Y después dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con Él en las nubes. ¿Ya? Pero acá este pasaje nos dice, y todo ojo le verá. Así que es muy diferente porque cuando la iglesia es arrebatada, prácticamente nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta de que pasó hasta que empiezan a haber desaparecidos y empiezan a haber accidentes y muchas otras cosas más que van a mostrar precisamente que la iglesia fue arrebatada. Una de las cosas que vemos en nuestros tiempos es que se habla mucho más de extraterrestres y de naves espaciales, de ovni. Y tenemos ahí un mexicano, ¿verdad?, que está promoviendo el fenómeno ovni, ¿verdad? Y tiene un canal que mucha gente lo ve, supongo. Yo de repente en algún momento lo veo para ver qué dice, y la verdad me aburro, me río y le cambio. Pero el detalle es que mucha gente cree en eso. Y ahora que han sacado a la luz documentos de Área 51 y cosas como videos de evidencias de que ha habido avistamientos de objetos voladores no identificados. Y entonces la gente está muy así. Y la gente cree eso. Ahora, yo entiendo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y una de las cosas que hacen los ovnis es hacer pensar a la gente que fuera de este planeta hay vida. O sea, prácticamente Star Wars tenía razón, ¿verdad? Ahí hay otros planetas y qué egoístas somos pensar que el ser humano es el único ser viviente. Pero ya hemos visto que los científicos han ido al más allá y no han encontrado ni siquiera un planeta que se parezca a este. Ni siquiera, no digo vida, ni siquiera algo que pueda ser habitable por el ser humano. Entonces, de alguna forma no es pensar egoísta, es pensar en lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que este planeta va a ser destruido. Y que este planeta tiene horas contadas. Y los científicos lo saben. El Sol tiene horas contadas. ¿Por qué? Porque las estrellas mueren y nuestro Sol es una estrella. Y de alguna forma, en vez de arrepentirse y buscar a Dios, buscan otro planeta. Así que es muy importante que nosotros podamos comprender esto. Diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Alfa, la primera letra del alfabeto griego, y la omega, la última de este mismo. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces está hablando de Cristo como el Todopoderoso. ¿Quién es Todopoderoso? Dios. Y si Cristo es Todopoderoso, es un atributo de Dios, entonces Cristo es Dios. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Verso 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y aquí es bien importante porque menciona la palabra reino. Si ustedes recuerdan, la predicación de Jesucristo y de el Bautista, el profeta Juan el Bautista, el reino de qué había llegado. Esa era su predicación. ¿El reino de qué? De los cielos. No dijo el reino de David, no el reino que le había prometido a David, su siervo, sino el reino de los cielos, por lo cual está hablando de un reino espiritual, no un reino físico. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, voy a la casa de mi Padre. ¿Dónde está la casa del Padre? En el cielo. ¿A qué? A preparar morada para vosotros. Si no fuese así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a la casa de mi Padre, reitera, a preparar morada.
Y entonces hay morada en el cielo y va a haber morada en la tierra. Entonces habla de un reino celestial y un reino terrenal. Y eso lo vamos a ir desglosando poco a poco. Espero no llenarlos de muchas cosas, pero trato de hacerlo lo más ralito para que podamos comprender. ¿Ok? Después sigue diciendo el texto, estaba en la isla de Patmos, y se tiene registros que Pablo fue expatriado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan no nos dice lo que dice la tradición, de que lo envenenaron y como sobrevivió al veneno, lo mandaron a la isla de Patmos. Tampoco nos dice que le tiraron aceite hirviendo y como sobrevivió al aceite, lo enviaron a la isla de Patmos. No nos dice eso, porque eso es la tradición, eso es algo que no se puede comprobar, sino que es algo que se dice. Y algo que se dice, pues no puedo decirlo como si fuera real, como si fuera verdad. Es algo que se dice. ¿Me explico? Es algo que alguien dijo, pero que no es bíblico, no es inspirado por Dios. Por lo tanto, yo no lo puedo predicar como palabra de Dios, sino como lo que dice la tradición. Verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Muchos piensan estar en el Espíritu es que probablemente Juan estaba en éxtasis, pero en realidad el día del Señor es el día domingo. O sea, el día domingo seguramente Juan estaba adorando a Dios y fue cuando Dios se le reveló. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Si ustedes recuerdan, y después lo va a mencionar el mismo texto, cuando Dios hablaba en el monte Sinaí, era como voz de truenos. Y los israelitas temían. Y es más, le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Te proponemos algo. Que Dios te hable a ti, pero que no nos hable a nosotros. Es que nos da miedo. Y desde ahí se acabó la voz audible de Dios. Así es. Pero aquí dice que el Señor tiene voz de trompeta. Así que es una voz potente, ¿verdad? No es como ahora, ¿verdad? A veces le dicen a alguien, ay, tienes voz como de trompeta. O sea, una voz ahí media chillona. No. Es una voz potente, es lo que quiere decir. Verso 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí viene una instrucción puntual para Juan. Escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Uno dirá, bueno, ¿y por qué a las 7 iglesias? ¿Por qué no la envió a la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué no lo envió a la iglesia que estaba en Antioquía? Porque allí fue la primera vez que se les mencionó a los cristianos como cristianos. ¿Por qué no lo envió a la iglesia de Colosas? ¿O a la de la Tesalónica? ¿Por qué estas? Bueno, porque uno a veces no entiende a Dios y no lo puede comprender. ¿Quién entenderá la mente de Dios? Dios lo hizo así, de una manera, porque después nos va a hablar lo que representa cada iglesia, que son épocas que ha vivido la iglesia. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol
cuando resplandece en su fuerza. Entonces va a hacer una descripción de Jesucristo. Ahora, si uno trata de dibujar lo que dice Juan y lo hace de una manera literal, pues uno le va a poner una espada en la boca, pero eso no es muy normal, eso no es muy natural. ¿Por qué? Porque recuerde que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Y qué sale de Jesucristo? Si Él es Dios, pues sale la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, en la creación, ¿qué dice? Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz se hizo. Porque la palabra de Dios es poder. Y esto nos lo dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y lo más íntimo del ser. Así que la palabra de Dios de alguna manera refiere a la palabra de Cristo. Ahora nos dice que las 7 iglesias son representadas por estos 7 candeleros. El candelero es el llamado menora para el judío, que representa la perfección de Dios, representa los 7 espíritus de Dios. Y vamos a ver en el Apocalipsis que hay numerología, pero no me refiero a numerología como la ciencia del estudio de los números, no, sino que hay muchos números que de alguna manera tienen una figura o un significado, que poco a poco los vamos a estar viendo. Dice que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Si ustedes recuerdan, esto pasó muy similar a Isaías. Estamos estudiando Isaías, y en el capítulo 6 dice Isaías, he aquí soy muerto, porque soy un hombre inmundo de labios, que habito en un pueblo inmundo. Y el Señor le dice, levántate. Y acá otra vez el Señor diciéndole a Juan, no temas, yo soy el primero y el último. Hay algo que pasa con aquellas personas que son visitadas por Dios. Y hay temor. Si ustedes pueden ver, cuando el ángel de Jehová se aparecía, cuando un ángel de Dios se aparecía, ustedes lo pueden ver con María. No temas. Fue la primera palabra del ángel, no temas, María. Porque lo que hay engendrado en ti es engendrado por el Espíritu Santo. Y a José le dice, no temas en estar con María, no la abandones. De alguna manera trae temor. Y una de las cosas que Dios quiere es que no temas. Que no temamos en el sentido de miedo, sino en el sentido de que el que nada debe, nada teme. Es decir, si nosotros estamos en el camino, si nosotros estamos haciendo lo correcto, ¿por qué temer? No hay juicio para el que hace las cosas correctas, ¿verdad? Si usted está bien, si usted es una persona honesta, si usted es una persona que no debe nada a la justicia y pasa una patrulla y suena su sirena, pues usted dice, la patrulla. Pero si usted tiene allí algo pendiente, si usted cometió algo y suena la sirena, dirá, vendrán por mí. ¿Cierto o no? Porque de alguna manera nuestra conciencia nos va a acusar acerca de lo que somos y de lo que hacemos. Pero cuando dice no temas, es porque estamos en el camino correcto, porque estamos en las manos de Dios. Verso 18. Sigue diciendo, no temas, yo soy el primero, el último y el que vivo, y estuve muerto. ¿Sabe? Esto para hacer a un lado todas aquellas teorías acerca de que Jesús se desmayó, que lo bajaron antes de morir, que sanaron sus heridas y después se fue, se casó, tuvo hijos y estuvo muy feliz en la tierra.
Esa es una teoría del desmayo. Pero aquí dice que estuvo muerto. Y también le mostró a Tomás, ¿se acuerdan que Tomás dudaba y dijo a sus compañeros, hasta que yo no meta mis dedos en sus manos y en su costado, no creeré? Así que allí podemos ver cómo él, el mismo Cristo, dice, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Esto habla de la eternidad de Cristo, porque muchos piensan que Cristo empezó a existir cuando nació, pero Cristo ya existía, preexistía, vivía preencarnado, sino porque dice el Señor nuestro Dios, hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque Cristo estaba ahí en la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y allí estaban los tres en la creación del mundo. Por eso habla de su eternidad, vivo por los siglos de los siglos. No es, tengo 99 años, ¿verdad? Porque curiosamente allí Jesús tendría esa edad aproximadamente. No, dice los siglos. ¿Cuántos años tiene un siglo? 100. Y si habla de siglos por los siglos, habla de su eternidad. Cristo es eterno. Sigue diciendo el 18, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, Él decide quién y quién no muere. Y entonces dice el verso 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y entonces aquí nos muestra tres etapas de la profecía. Las cosas que has visto, pasado, las que son, presente, y las que serán después de estas, futuro. Tres etapas de la profecía, pasado, presente y futuro. Verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, o sea, en la mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, habla de 7 ángeles y 7 iglesias. ¿Qué iglesias? Bueno, las de Asia Menor, estas que han sido mencionadas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Allí están esas 7 iglesias y esas son las que van a representar a las demás iglesias. Ahora, una de las cosas que me gusta es pensar que hay un ángel detrás de cada iglesia. Si usted se da cuenta, ya casi vamos para 2000 años, casi, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto indica, de alguna manera, cómo ha subsistido el mensaje, cómo ha subsistido la iglesia. Porque curiosamente es el mismo mensaje, no ha cambiado el mensaje. Nosotros creemos que la doctrina de los apóstoles aquí está plasmada. Esto es lo que seguimos. No hay nueva revelación, no hay nueva profecía, no hay nuevo, sino que lo que Dios quiso decir en su palabra es lo que necesitamos para vivir la vida cristiana correctamente. No necesitamos más. La palabra de Dios sustenta, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Entonces, de alguna manera debemos confiar en esta palabra y seguir. Por eso es que regularmente les digo, yo no predico una religión, sino una relación con Dios a través de Jesucristo. Porque religiones hay muchas, pero una relación es única y personal con cada uno de nosotros, Dios con nosotros y en nosotros, Él mostrándonos el camino en el cual debemos andar. Y la religión te dice cómo llegar a Dios, si es que cumples con todos los requisitos de la religión. Nosotros creemos que el que nos lleva a Dios es Jesucristo,
porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Así que bueno, aquí empezamos el estudio del Apocalipsis. Yo sé que usted quiere más, pero es un capítulo a la vez. Les invito a ponernos en pie, vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Te pedimos que nos ayudes a comprender cada día tu palabra y que no nos desviemos de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que permanezcamos en ella. Señor, sigue hablando a nuestro corazón y síguenos mostrando el camino para bendecir y honrar tu santo nombre, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Señor, bendice nuestras vidas, ayúdanos a ser bendición, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.